Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Capítulo 8 del 1 al 6. Oye, nadie me extrañó. La semana pasada me dijo, oye, ¿lo extrañamos? Nada. Le voy a decir a Faustino que les predique más feo para el siguiente, porque nadie me extrañó. Yo sí les extrañé, allá en Monterrey. Tuvimos la oportunidad de ir a una iglesia muy entregada, los hermanos, muy comprometida. Y nos gozamos también en el Señor a la hora que estaban ustedes aquí. Ahí estuvimos también gozándonos con lo que Dios nos dio. Pero bueno, vamos a seguir aquí. Vamos a meditar el día de hoy unos 6 versos. Y vamos a orar para que Dios nos ayude a compartir este mensaje. Padre Dios, nos ponemos en tus preciosas manos nuevamente, Señor, para que tú obres a través de mi persona, Señor, y nos abras el entendimiento, el corazón, y nos dé la dirección, Señor, de tu Santo Espíritu para compartir el mensaje que tú quieres que nosotros el día de hoy recibamos de ti, Señor. Porque tu palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y eso es lo que invocamos, eso es lo que pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué les parece, hermanos, si leemos juntos este pasaje de 6 versos del capítulo de Deuteronomio, capítulo 8, del 1 al 6? Y ahorita compartimos algo de lo que Dios me dio en mi corazón. Dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, y para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Y esta es la palabra de Dios que Dios me puso en mi corazón compartir el día de hoy. Aquí estamos viendo en este contexto, ¿verdad? Estamos viendo Deuteronomio. Ya está hablándole la palabra de Dios a los hijos de los papás que habían salido esclavos de Egipto. Ya habían pasado 40 años. Está hablándole a la nueva generación, ¿verdad? Vamos a decirlo, si le está hablando a la nueva generación de cristianos, ¿sí? Y esa nueva generación, ellos desde que nacieron, eran cristianos. Desde que nacieron, eran pueblo de Dios, eran pueblo escogido por Él para anunciar las virtudes de aquel que los trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Eran personas que no habían conocido una vida sin Cristo, una vida sin Dios, porque no había nada más alrededor en esos 40 años del desierto. Estaban solos y Dios. Y ellos caminando, veían una ciudad de lejos, pero si a Dios en su soberanía se le ocurría regresarse para el mismo lugar donde habían venido, se regresaban otra vez, porque ellos se tenían que ir moviendo a donde se movía la columna de fuego y la nube de día. Entonces, a donde se iba moviendo era donde se iba a tener que ir moviendo el campamento, y alrededor del campamento estaban todas las tribus con sus diferentes familias. Entonces vemos a un pueblo que estaba entrenado para seguir a Dios. Y en esta etapa de que están ellos
cerca en el este de Jordán, antes de cruzar el Jordán a la tierra prometida, Dios hace un alto en sus vidas y se levanta Moisés para recordarles cosas muy importantes antes de entrar en acción, que son las que nos recuerda Dios a nosotros. Lo primero que yo revisé ahí es que lo primero que nos quiere enseñar Dios con este texto es que Dios es soberano del camino de nuestra vida. Dios desde incluso cuando estábamos en nuestra vida de no cristianos, Él era soberano de nosotros. Nuestra vida estaba en sus manos. Muchos de nosotros tenemos poco de cristianos. Tenemos un año, mi hermana Sandra testificó ahí, un año de estar en Cristo. Y no sé cuántos años, que no le vamos a preguntar el día de hoy para no incomodarla, de no estar en Cristo, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que muchos de nosotros, quizás no nacimos en un hogar cristiano. Quizás nosotros somos la primera generación de cristianos. Y quizás muchos de nosotros hemos tenido una parte de nuestra vida viviendo en esclavitud. El pueblo de los judíos, antes de conocer a Dios, antes de tener ese encuentro personal con Dios, cuando fueron liberados de manera poderosa por Dios del yugo de los egipcios, ese pueblo había vivido una etapa muy importante y de muchos años en esclavitud. Tenían una mentalidad de nomás estar siempre sometidos a... No eran dueños de sí mismos, tenían que hacer lo que el patrón les decía, tenían que hacer lo que el faraón quería, tenían que vivir donde el faraón quería, y así estaban ellos sujetos. Y muchos de nosotros como cristianos, ya en nuestra etapa desde que comenzamos y antes de conocer a Jesús, nosotros vivíamos en nuestro pecado. Nuestro principal látigo era el pecado. Vivíamos en oscuridad, vivíamos bajo la autoridad de un faraón que es el Satanás, que es el Dios de este mundo, que ha entenebrecido el corazón y el entendimiento de muchos para que no tengan un encuentro con Cristo que da la libertad. Entonces muchos de nosotros que ya somos la primera generación de cristianos en nuestra familia. A mí me tocó ser la primera generación de cristianos. Entonces, pues yo viví muchos años y nací por una religión, pero sin Cristo. Y nací esclavizado de mis pecados y bajo el dominio de Satanás, bajo el engaño de Satanás, dominado por mis bajas pasiones, etcétera, sin esperanza, sin fe, pensando y creyendo que había un Jesús histórico que había muerto hace 2000 años, y pues sí, nos acordábamos de él en Semana Santa, pero no se me había revelado que Jesús había resucitado, que estaba vivo y que quería reinar en mi corazón. Entonces, en una persona como me pasó a mí, que vivimos ciertos años de esclavitud, y que a partir del momento que tienes un encuentro con Dios, comienza a gestarse una nueva creación, que es una nueva criatura, es un nuevo Luis, en este caso mío, un Luis de libertad, un Luis obediente, un Luis dócil, un Luis sabio, porque antes ignoraba todas las cosas de Dios, ignoraba la voluntad de Dios, ignoraba al Espíritu Santo, sabía que había mandamientos que les llamaban los 10 mandamientos de la iglesia, o no sé cuántos, pero no se me había sido revelado que el que da el poder para vivir esos mandamientos es el Espíritu Santo de Dios, que se los da a todos los creyentes. Entonces para mí se me hacía un yugo los mandamientos de Dios, ni los quería vivir, ni los quería practicar. Sabía lo que era el bien, pero no quería hacer el bien. Entonces, cuando nos toca, así como al pueblo de Israel, los papás de estos muchachitos que estaban aquí recibiendo instrucción de Moisés, cuando los papás son sacados de Egipto y son traídos a la presencia de Dios y a caminar con Dios por 40 años, empezaron muchos papás a rebelarse porque no se sabían sujetar a Dios. Y fueron muchos, miles y miles, que se quedaron en el camino en el desierto. Muchos tuvieron que pagar el precio de la vida porque muchos se portaron mal, muchos se rebelaron contra Dios, muchos hicieron otros ídolos, muchos desearon otras cosas a lo que Dios les ofrecía. Y dice la palabra que tanto a los papás como a los hijos que nacieron en el desierto, Dios estuvo a cargo de ellos, como discipulándolos, educándolos, enseñándolos, proveyéndoles todo.